En la mitología griega se cuenta de un joven cuya apariencia era tan extremadamente hermosa que todas las personas, incluyéndolo a él mismo, se enamoraban de él. Su belleza sobrepasaba todas las cosas conocidas. Este joven, yo sé que saben quién es. Mitología griega, Narciso se llamaba. Este joven Narciso, hay un eco, se llegó a enamorar tanto de su apariencia física que cuando llegó a la ribera de un río, dice la mitología, vio su reflejo en las aguas de aquel río y quedó tan encantado, tan maravillado, tan fascinado por el rostro que veía, que era su propio rostro, que se lanzó al agua para agarrar ese rostro y allí se ahogó. Y entonces ha quedado la costumbre de decir a las personas que se aman tanto a sí mismos, que el mundo gira alrededor de ellos, que todas las cosas de alguna u otra manera tienen que ver con ellos. Narcisista. Tú sí eres narcisista. Precisamente por ello. Son tan egocéntricos, son tan idólatras de sí mismos que todas las cosas tienen que girar en torno a ellos y todas las cosas de Dios tienen que girar en torno a ellos en cuanto a bendición sobre todo. El narcisismo no es algo que simplemente se da en algunos que otros lugares o unos que otros corazones, no. Términos narcisistas como autoestima, superación personal, fe en ti mismo, independencia, éxito, grandeza, superioridad, resiliencia, positivismo, ambición, autorrealización, emprendimiento, prosperidad, salud y placer. Términos que son narcisistas. Todo gira en torno al yo. Todo gira en torno a ¿qué voy a ganar yo con esto? Este tipo de terminología es tan usado hoy en día, no solamente por los coachings, los motivadores, los entrenadores, los psicólogos, lamentablemente se escucha mucho en las iglesias y en los cristianos de hoy en día. El problema no es que lo usen. El problema es que le dan el mismo valor a estas palabras que el mundo le da el valor. La autoestima es de gran valor para el mundo, para los cristianos de hoy también es de mucho valor al igual. Pero lamentablemente, solamente citando un término, pero lamentablemente no se dan cuenta de que el cristianismo es diametralmente diferente a todas estas cosas. El verdadero cristianismo. ¿Qué promete el Evangelio? Éxito, grandeza, superioridad, positivismo, ambiciones, autorrealización. ¿Eso es lo que promete el Evangelio? Sobre todo, ¿qué dice el Evangelio en cuanto a este tipo de términos? ¿Qué dice las Escrituras en cuanto a este tipo de términos? Hoy las iglesias cristianas ya dejaron de escucharse términos y palabras como arrepentimiento, dejaron de escucharse términos y palabras como quebrantamiento de espíritu, indignidad, incapacidad, necesidad, debilidad, pobreza de espíritu. Ya no se escucha casi en las iglesias ni en los cristianos de hoy. Cosa que la Biblia enseña y que Dios le da un gran valor a este tipo de palabras. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo. Humillación. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren. Arrepentimiento.
se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, donde dice, por lo cual, por amor de Cristo o a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo se gozaba en considerarse necesitado y débil, porque allí él dependía de la grandeza y el poder de Dios. Ahora la palabra fe ya no significa fe en Jesús, sino fe en ti mismo. Ahora pobreza de espíritu se ha cambiado por confianza en ti mismo. Ahora ya no hay sujeción de la mujer al hombre. Ahora hay pastoras, apóstolas y cualquier cantidad de cosas. Empoderamiento. Ahora ya no se ora para que se le diga a Dios, haz tu voluntad. Ahora, Señor, haz lo que yo te pido. Haz mi voluntad. Llegan ahora diciendo, Señor, vengo humildemente a pedirte que hagas exactamente todo como te lo pido. Por favor, no quiero un no por respuesta. Lo peor de todo, hermanos, es que muchas personas asumen de que ese es el evangelio. De que Dios está a merced de nosotros. De que Dios está para cumplir nuestros caprichos. Y nos ponemos bravos cuando Dios no nos cumple el deseo. Voy a dejar de asistir a la iglesia. Estoy bravo con Dios. Voy a dejar de orar. ¿Ok? Los cielos tiemblan cuando dices eso. Al final, el narcisismo, al final, el hedonismo es esa filosofía de vivir para mis placeres. Todo lo que yo hago es para yo sentirme bien. Si no me siento bien, entonces no sirve. Y ese es el evangelio que se está fomentando en el día de hoy. Y es un evangelio, por cierto, diferente al que enseñó el Señor Jesucristo. Y que contradice las palabras del Señor Jesucristo y que pierde sentido las demandas que el Señor Jesucristo da, sobre todo en el libro de Mateos. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Una hoja antes. ¿Qué sentido tiene si el evangelio promete prosperidad, que tú te superes a ti mismo, que todas las cosas es para que tú te autorrealices? Entonces, ¿qué sentido tiene que el Señor Jesús haya dicho en el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame? ¿A qué te vas a negar entonces? ¿Qué cruz vas a tomar si ese evangelio que se predica hoy fuera cierto? O como en Mateo 18, cuando el Señor dice, para recibir el reino debe ser como un niño, necesitado, dependiente, que no se crea bueno. Tendría carencias este tipo de demandas del Señor. ¿Qué nos va a enseñar Mateo capítulo 20, versículos 20 al 34? Nos va a enseñar el mismo tema que hemos estado escuchando desde que comenzó Mateo 19. ¿Cuál es el tema? Las demandas del rey. ¿Qué demanda el rey que gobierna el reino de los cielos? ¿Qué demandas hay? Él pide autosacrificio. Él pide que seamos como niños. Para entrar en ese reino no se entran los soberbios. No entra, por ejemplo, aquel joven que dijo, todo lo he guardado, ¿qué más debo hacer? No, son personas que no le dicen a Dios, dime lo que yo hago y lo hago y ya. No, son personas que piden misericordia. Son personas como aprendimos en la parábola pasada, en la parábola de los obreros de la viña. Personas que sabían que fueron contratados al final del día y que no merecían paga. Y al final se les fue otorgada una paga por gracia.
¿Cuál es el mensaje entonces? Las demandas del rey para entrar en el reino. Sin embargo, a partir del versículo 17, ya no se habla tanto de lo que el rey pide, las demandas del rey, sino cuáles son las evidencias de que he entrado en ese reino de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que he entrado a formar parte de ahora de ese reino? Bueno, versículo 17 al 34 del capítulo 20, que vamos a ver en la mañana de hoy, nos dice que hay un sistema de valor, que hay objetivos, hay intereses y propósitos que son característicos únicamente de los que están en el reino de Dios. Y eso va en contraste con el sistema de valor, los objetivos, los valores, los intereses y el propósito de aquellos que no están en el reino de Dios. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son esos intereses que caracterizan a las personas que ya han entrado en el reino de Dios? Versículo 28 es el versículo clave. De aquí va a girar toda la predicación. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El versículo 28 es el eje principal de toda la narración desde el versículo 17 hasta el versículo 34. ¿Cómo lo vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver toda esta sección de la siguiente manera. Los propios editores de la Biblia han visto una sección acá. Desde el versículo 17 al 19, en la mayoría de las Biblias, hay un corte allí, del 17 al 19. Y está bien. Ahí vamos a ver el propósito de vida del Rey Jesús. El propósito de vida del Rey Jesús. Los versículos 20 al 28, que es la otra parte que los editores han visto, ¿verdad? Una unidad de pensamiento. Versículos 20 al 28, vamos a ver el propósito errado de aquellos que quieren formar parte del reino de Dios o del reino de Jesús. El propósito errado de vida de los que quieren formar parte del reino de Jesús. Versículos 20 al 28. Y por último, versículos 29 al 34, vamos a ver la demostración práctica del propósito de vida que se espera de aquellos que forman parte del reino de Jesús. Vuelvo a repetir completo para comenzar. Número 1, el propósito de vida del Rey Jesús. Versículos 17 al 19. Número 2, versículos 20 al 28. El propósito errado de aquellos que quieren formar parte del reino de Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver la demostración práctica del propósito de vida que se espera de aquellos que son partes del reino de Jesús. Versículos 29 al 34. Vamos entonces a comenzar con nuestro primer encabezado. Número 1. El propósito de vida del Rey Jesús. Versículo 17 al 19 dice: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Lo primero que hace Mateo es señalarnos el contexto en que se da todo este episodio, toda esta palabra. El Señor Jesucristo emprende un viaje hacia la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, subiendo hacia Jerusalén. Desde cualquier punto donde hubiese estado el Señor Jesús, llegar a Jerusalén es una subida, es una montaña. Así que iban subiendo a Jerusalén. Pero es interesante que dice, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino. El Señor Jesús va para llegar a la fiesta de Pascua, que es donde finalmente Él muere.
en la fiesta de Pascua. Así que estamos viendo que el Señor Jesús está haciendo una peregrinación junto con sus discípulos y con otras personas. Así que en medio de su subida, en medio de su camino, Él tiene que tomar aparte a sus discípulos para darles esta información. Por eso dice, tomándoles aparte, como haciendo una diferencia del grupo completo en que iban peregrinando hacia la ciudad de Jerusalén. Tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, ¿por qué la razón de tomarlos aparte y no decirle a todo el mundo, los que iban con ellos, lo que iba a pasar? Seguramente muchos se iban a escandalizar y podían responder como Pedro respondió en una ocasión, que le dijo, no, Señor, esto no te acontezca. Vamos a hacer una armada para que nadie te haga daño, seguramente. Entonces podían más bien obstaculizar el propósito del Señor Jesús allí en Jerusalén. Sea lo que sea la razón, lo cierto es que esta es ya la tercera vez que el Señor le ha dicho a sus discípulos que Él iba a morir en Jerusalén. Es la tercera ocasión. En la primera ocasión fue en Mateo 16. Mateo 16, 21 al 28. En la segunda ocasión es en Mateo 17. Mateo 17, 22 al 23. Pero a diferencia de las otras dos ocasiones en que el Señor les revela a sus discípulos, les anuncia a sus discípulos que Él iba a morir, aquí da más detalles de lo que dijo antes. Noten lo siguiente, por ejemplo, un detalle. Número 1, en las otras dos dice que Él va a morir en Jerusalén. Pero aquí, solamente aquí, en Mateo 20, se dice que iba a ser producto de un juicio religioso. Note. Versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será, la palabra clave allí es, entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Ahora le está dando específicamente cómo va a ser el proceso de su muerte. Va a ser por medio de un juicio religioso, un juicio que finalmente va a ser un juicio injusto. Eso no lo había dicho antes, simplemente había dicho, en Jerusalén voy a padecer, voy a sufrir y a morir y al tercer día resucitar. Pero ahora les dice cómo iba a ser el mecanismo. Número 2, otra diferencia. Su muerte iba a ser ejecutado no por los principales sacerdotes, sino que iba a ser ejecutado por los gentiles, es decir, por los que estaban ocupando, está hablando acerca de las autoridades romanas. Versículo 19. Y le entregarán. Los sacerdotes, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a ser entregado, ya sabemos que fue entregado por Judas. Pero ahora ellos no tienen la potestad de dar muerte al Señor, lo condenarán a muerte y ahora lo van a entregar a los ejecutantes de esa muerte. En este caso dice, y le entregarán, versículo 19, a los gentiles, hasta ahí. No voy a dar spoiler aquí. Lo van a entregar ante los gentiles. Entonces, todas estas cosas precisamente ocurrieron. Estos detalles no lo sabían los discípulos hasta ese momento, así que todo lo que ocurrió para ellos, como decimos acá, se estaban desayunando en ese momento. ¿Qué? Por medio de un juicio religioso, y además quienes van a ejecutar ese juicio van a ser los romanos. Y ellos sabían cómo trataban los romanos a los malhechores, a los criminales. Para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Primera mención de la cruz. Esta es la primera mención de la cruz en cuanto a que el Señor va a ser crucificado. Anteriormente dije, en los dos anuncios anteriores, Mateo 16 y Mateo 17, Él dice, voy a morir. Pero no dice la manera. Ahora le está dando especificaciones. ¿Por qué se los dice en el camino a Jerusalén? Para animarlos, para ayudarles a entender lo que iba a ocurrir en unos breves días. Miren lo que va a ocurrir, no se me espanten, aunque igualito se espantaron, ¿cierto? Lo dejaron solo, pero el Señor los estaba preparando.
los estaba preparando. Pero es interesante porque en los dos anuncios anteriores no dice esto que dice acá en el versículo 19. Le escarnecerán, es decir, se burlarán, harán mofa de mí. Y el mismo versículo 19, y le azotarán, es decir, voy a padecer antes de morir. Voy a padecer látigos, voy a padecer burlas, voy a padecer cualquier tipo de mofa, todo voy a padecer antes de ir a la cruz, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Hermanos, lo que podemos aprender en primer lugar entonces es que la muerte del Señor Jesús no fue una muerte accidental. Estaba planificado. Dios había planificado quebrantar a su Hijo por ti. Lo tenía destinado. Todos esos golpes estaban planificados por Dios mismo para quebrantar a su Hijo, para que tú no fueras quebrantado por la ira de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Señor se despojó de su gloria por amor a una humanidad que nos estaba pendiente de Él. Una humanidad, unos malos. Cristo no vino simplemente a morir por hombres, vino a morir por hombres malos, pecadores, injustos e insolentes como tú y como yo. En Romanos capítulo 5, el propio Pablo piensa de lo maravilloso que es el sacrificio de Jesús. ¿Cómo es posible de que un justo se atreva a morir por los malos? Romanos 5, 7 y 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no buenos, no justos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O como dicen también en Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ese es el Evangelio. El Señor les está diciendo acá, voy a cumplir el mensaje del Evangelio. Voy a hacer efectivo el mensaje del Evangelio. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Les está anunciando el Evangelio desde antes de que ocurra, ¿no? Miren lo que va a ocurrir. Les estoy anunciando lo que va a ocurrir, el Evangelio. Cristo no vino para personas buenas. Cristo vino para personas que sí se consideran necesitadas, faltos, que no pueden seguir soportando la ira de Dios. Cristo vino para rescatarle, como dice en el versículo 28 también, Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Rescate de qué? La ley de Dios, 10 mandamientos. Cuando uno lee los 10 mandamientos y se ve a la luz de los 10 mandamientos, uno dice, estoy reprobado, estoy mal. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
he sido un idólatra. Sí, a lo mejor no con una imagen física, pero sí en mi corazón. He amado otras cosas más que a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo. ¿Cuántas veces no voy para la iglesia? Tengo sueño, tengo flojera. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Has honrado bien y perfectamente siempre toda tu vida a tu papá y a tu mamá? ¿Sin mácula? No adulterarás. Pero el Señor dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Quién puede salvarse de la ira de Dios si realmente la merece? La ley nos dice somos pecadores y Cristo vino a servir, no a tus intereses, sino a tu gran necesidad. La necesidad de quitarte la ira de Dios que tienes encima. Ese es el carácter y el propósito de Jesús. Él vino a eso y le está diciendo a sus discípulos, a sus muchachos, le está diciendo, ya es la tercera vez que les voy a decir esto. Les voy a dar otros detalles para que no les agarre por sorpresa. Pero voy a esto. Casi que les dice, oren por mí. No se los dice allí, pero el mismo Señor Jesús esa noche oró tanto que le dijo a su Padre, si es posible, sabía lo duro que iba a pasar. Si es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa. Pero así ora un cristiano, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un cristiano ora como su Señor, que sea la tuya. Hermanos, Él vino a dar su vida por personas malvadas como tú y como yo. Personas que no tienen nada que ofrecer a Dios, sino simplemente su pecado, para que clamen misericordia de Dios. El Señor está dando su anuncio, pero en el versículo 20 al 28 hay una respuesta a ese anuncio totalmente incongruente. No es consona con lo que acaban de escuchar. Versículos 20 al 28. El Señor, ya hemos visto la primera parte. Hemos visto cómo es el carácter y el propósito del Rey Jesús. El propósito del Rey de ese reino de Dios, el Rey Jesús. Pero ahora vamos a ver cómo estos discípulos, sobre todo los hermanitos, Jacobo y Juan, llegan ante la presencia de Jesús a pedirle algo. A pesar del anuncio tan serio que les acaba de dar el Señor, serio, voy allá y voy a morir, o sea, de allá no salgo vivo, aunque voy a resucitar. No salgo vivo con el mismo cuerpo, ¿verdad? Sino con el cuerpo resucitado. A pesar de tan serio anuncio, hermanos, Cristo le ha revelado la crueldad con que lo van a tratar. Le ha revelado la crudeza de todos los sucesos que van a ocurrir y de todo el padecimiento que va a tener y que se va a enfrentar y que no está rehuyendo, sino que va a eso como un cordero, como un cordero. A los discípulos aparentemente eso no les hace ruido. Ok, va a morir, bueno, no importa. Estoy pensando en otra cosa. Es que están pensando, no les hace mayor ruido. Miren la reacción y la respuesta que tienen los discípulos cuando fue anunciado por primera vez la muerte del Señor. Recuerden que para ellos, los judíos, el Mesías iba a venir como un león, a triunfar. Iba a vencer a todos los enemigos y a reivindicar al pueblo de Dios. Pero ahora le está diciendo, no, el Mesías va a morir por manos de gentiles. El Mesías va a venir a morir. ¿Cómo que va a morir? Si es un rey eterno. Capítulo 16, versículo 21. Esta es la primera vez que el Señor anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a
Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. No es que estaba poseído, sino que estaba actuando, obstaculizando, siendo un adversario a la voluntad de Cristo. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero en el segundo anuncio, note lo siguiente, cómo fue la reacción de los discípulos. Versículo 22 del capítulo 17. Mateo 17, 22. Es el segundo anuncio. Entonces ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día le resucitará. Y ellos, ¿qué? Se entristecieron en gran manera. Pero aquí, en Mateo 20, no hay tristeza, no hay una persona que diga: no, Señor, por favor. ¿Qué pasa? Versículo 20. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, y dijo, pidiéndole algo. Y él les dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Tú escuchaste lo que acabo de decir? Pero qué insensibilidad. Qué desinterés al Señor, lo que iba a sufrir el Señor por ellos. Pero, sí, todo lo que... chévere, pero cuando ya estés gobernando, sí, eso es lo que me interesa, ¿no? Cuando ya estés en tu reino, tú puedes darle a mis hijos que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿De dónde sale ese pensamiento? ¿De dónde sale? El Señor ya lo había anunciado. Mire, capítulo 19, versículo 28. Capítulo 19, versículo 28. 19, 28. Mateo. Y les dijo, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué le está prometiendo? 12 tronos. Yo me voy a sentar y van a estar junto a mí en 12 tronos. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos, hermano, padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más, heredará la vida eterna. Así que el Señor les ha anunciado: lo que ustedes están perdiendo en esta vida, ustedes van a ganar mucho más de lo que están perdiendo. 100 veces más me van a tener a mí, como aprendimos ese domingo. Pero estos hombres sacaron la cuenta. Bueno, si son 12 tronos y él va a estar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar más cerca del rey. ¿Sí? Está bien. Yo me pongo a la izquierda y tú a la derecha. Dale, sí va. Vamos allá, vamos a pedirle eso. Se le fijó esa promesa. Eso sí. Eso sí se recordaron. Esa promesa se le fijó tanto que las palabras del Señor Jesús fueron como la maestra de Charlie Brown. ¿Has escuchado Charlie Brown, la maestra? No se entiende nada. Yo sé que vieron esa comiquita. Y el Señor, imagínense el episodio, solamente quiero que se imagine el episodio. Le acaba de decir: voy a ser azotado, voy a ser crucificado, voy a ser burlado por la gente. Ok. Cuando estés en tu gloria, en tu trono, es que uno se siente a la derecha y uno a la izquierda. Sí, ellos sacaron la cuenta. Bueno, 6 tronos para acá, 6 tronos para acá. Hay uno que debe estar más cerca, ¿no? De ti. Y el Señor le dice, versículo 22, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. No saben lo que están pidiendo. Tienen una cosmovisión totalmente diferente a la cosmovisión que tienen los que están en el reino de Dios. Tienen una perspectiva de vida totalmente diferente. Y eso el Señor se los va a decir y lo va a confrontar. Pero quiero que noten esto también.
La actitud de ellos fue correcta. Escuche, la actitud de ellos fue correcta. Versículo 20. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Claro, aduladores. No. Ellos le están reconociendo que es el rey. Se postran y versículo 21 ordena que en tu reino. Ellos lo estaban reconociendo como rey. Tenían la actitud correcta, pero su petición era incorrecta. Estaba muy bien que ellos se postraran, estaba muy bien que ellos hicieran reverencia, pero ellos sabían que su actitud no podía arropar su mala petición. Así que usaron de una gran estrategia, hermanos, una gran estrategia. ¿Cuál es? Según referencias cruzadas, voy a decir solamente las referencias. Mateo 27, 56, aquellos que están anotando, vean esta referencia. Mateo 27, 56 y Juan 10, por ejemplo, Juan 19, 25 dice que quienes estaban a los pies de la cruz del Señor, estaba María Magdalena, María y la madre, dice la hermana de la madre de Jesús. La hermana de la madre de Jesús. Y eso en Juan 19, 25. Y en Mateo 27, 56 se nombra que estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Y en Marcos 10, 35 se identifica que la madre de los hijos de Zebedeo se llamaba Salomé. Todas estas referencias, cuando usted la estudia, ¿verdad? Es un poquito, ya, ¿cómo es que es la cosa aquí? Cuando usted la estudia, usted se da cuenta que probablemente, y la mayoría de los eruditos concuerdan, de que esta Salomé es la madre de Juan, de Pedro, de Jacobo, de Santiago y de Juan. Resulta que era tía de Jesús. Eran primos. La tía de Jesús. Así que los primos, bueno, familia, tú no le puedes tirar a la familia. Ellos van adelante. Van adelante de Pedro. Van adelante de Pedro. Ellos apelan aparentemente al parentesco familiar que tenían con el Señor Jesús. Buscan a la tía. Pero como dicen Marcos 10, los que realmente llegan es ellos también. Así que llegan los tres. Llega la mamá y llegan ellos dos. Es decir, no es un asunto de la mamá que les dice, no, yo quiero esto para ustedes, hijos. No, es que ellos querían también eso. Pero ella era la vocera principal. Y ellos también apoyaron la causa. Así que ellos intentaron, sabían que la petición estaba mal. Su conciencia les acusaba. Así que buscaron una estrategia para buscar que el Señor les concediera eso. Miren Marcos 10. Marcos 10. No solamente el parentesco familiar, sino que, como dicen Marcos 10, le pide que le asegure la petición antes de pedir. Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, este es la referencia, este es el mismo episodio, ahora narrado por Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. O sea, llegan, no le piden nada, sino que le piden que diga que sí antes de pedir. Antes de pedir, por favor, prométeme que sí. Llegan con una estrategia familiar, pero también con una estrategia de palabras. Por favor, Señor, dime que sí a esta petición. Si no, antes de hacerla. Ellos sabían que estaba mal. Probablemente no lo sabían de forma consciente, pero sus conciencias los traicionaban. Se vieron las medias, como dicen. Se entendió eso. Entonces el Señor le dijo, ¿qué queréis?
¿qué queréis? Y ella dijo, ordena, ahora yo te ordeno que tú ordenes que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Entonces, respondiendo, dijo el Señor, no sabéis lo que pedís. Primero le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, pero ahora se los voy a poner así, dice el Señor. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron con toda confianza en sí mismo, podemos. Pueden. Y el Señor les promete eso. Eso sí se los voy a prometer. A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero con la primera petición que me hicieron, dice, pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pero Señor, tú y el Padre uno son. Tú debes saber. El Señor está diciendo, deja eso a Dios. Eso no te debe interesar. Deja eso en la potestad de Dios. Nosotros nos gusta ser curiosos, muy curiosos. Queremos saber todas las cosas. Señor, explícame por qué ocurrió esto. ¿Por qué ocurrió aquello? ¿Por qué dejaste esto? ¿Por qué dejaste pasar aquello? Eso le corresponde a Dios. ¿O acaso vas a cuestionar que Dios todo lo que hace es justo? Porque cuando uno se hace esa pregunta, ¿por qué lo hiciste? Es como si uno le dijera, tú eres injusto. Es una blasfemia a Dios. Mejor descansa de que todo lo que Dios hace, decide y designa es justo y correcto. Descansa en eso, aunque no te agrade mucho. Pero aquí el Señor les dice, mire, eso le corresponde a la potestad de mi Padre Celestial. Pero la pregunta que les hice y que ustedes están dispuestos, eso sí se los prometo y se los voy a garantizar. De hecho, la historia de la iglesia nos dice que fue así. El vaso dice, beberéis de mi vaso, también se puede traducir como la copa. Y la referencia de la copa en el Antiguo Testamento es la copa de la ira de Dios. La referencia es copa de la ira de Dios, es el sufrimiento por llevar el castigo de Dios. Eso por un lado. Y el bautismo tiene que ver con una simbología de muerte, de un juicio sepulcral, por así decirlo. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, van a sufrir y van a morir. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Santiago o Jacobo fue el primer apóstol que murió. El primerito que fue martirizado por un Herodes. Eso lo vimos en Hechos. Es decir, Jacobo o Santiago, que es el mismo, este Jacobo, hermano de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió el Apocalipsis, el que escribió primera, segunda y tercera de Juan, es el mismo Juan, los hijos de Zebedeo. El Señor también les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. No eran amorosos ni humildes, eran terribles. Un comentarista dice, probablemente lo heredaron de su mamá, porque fue la mamá que le dije, Señor, ordena. Lo que sea. Estos hijos intemperantes del trueno inauguraron los sufrimientos. Uno inauguró los sufrimientos de los apóstoles y el otro los cerró. Fue el último. Toda su vida fue de sufrimiento hasta el final de su destierro en Patmos. Uno comenzó y el otro selló. ¿Quieren eso? Pueden. Ahí va. Pero lo demás, déjenlo al Señor. Y ahora les corrige la mala concepción de lo que significa reinar con Cristo. La mala concepción de lo que significa reinar con Cristo. ¿Por qué? Porque los otros 10 se ofendieron. Note, cuando los 10... Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos.
Y una lectura llana puede decir, claro, se ofendieron, ¿cómo osan? Miren al Señor que acaba de decir que va a morir. ¿Y ustedes cómo le van a pedir eso? Por favor, qué insensibles son. Pero no, ¿saben qué fue lo que los molestó? Ya le voy a decir lo que los molestó. Marcos 9. Marcos 9. Marcos 9. Este episodio de Marcos 9, recuerden que el episodio paralelo a Mateo 20 es Marcos 10. Vamos a leer un capítulo antes, cosas que ocurrieron antes, es decir, Marcos 9, versículo 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Versículo 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Pero ¿qué pasó cuando el Señor le dijo que estaban ustedes hablando, discutiendo en el camino? Como si el Señor no nos hubiese escuchado. ¿Qué estaban ustedes hablando? No dijeron nada, porque el Señor lo sabía. Pero ahora llegan los hijos de Zebedeo y ellos sí hablan. Y se molestaron porque ellos sí se atrevieron a hablar. Imagínense a Pedro, concha. Perdí la oportunidad yo de estar al lado. Y se molestó. Me fueron adelante. Me fueron adelante. Porque todos querían lo mismo. Todos querían lo mismo. Así que tenemos unos discípulos que siguen siendo discipulados por el Señor. Siguen siendo moldeados por el Señor. Y eso es lo que vamos a ver. Versículo 24 nos ayuda a entender que el problema no era solamente de los hijos de Zebedeo, sino del grupo entero. Por eso el Señor ahora les habla a todos. A todo el grupo. Versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Para ustedes, en el mundo, ser grande es enseñorearse y tener poder y dominio sobre otras personas. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Tú quieres ser grande? Bueno, en el reino de Dios, el más grande es el más grande de los sirvientes. Será vuestro diácono. Es la palabra. El que quiere ser grande tiene que ser el servidor de las mesas, el más humilde. Y dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro dulos, esclavo. Usa las dos palabras que tienen que ver con servidumbre de baja categoría. Ustedes van a ser diáconos. Los hermanos diáconos son sirvientes. Pero dice, será vuestro esclavo. Es decir, debes estar a disposición de servir a los demás. Ese es alguien. Es decir, ¿cuál es el sistema de valor de alguien que ha entrado verdaderamente en el reino de Dios? Su valor, su sistema de valor, sus intereses, su propósito es: ¿qué puedo hacer para extender el reino de Dios en la tierra? ¿Esta decisión contribuirá al bien de mi prójimo? ¿Este negocio que voy a hacer servirá será un recordatorio de que yo amo al Señor? Lo que yo hago con mis hijos, como yo estoy criando a mis hijos, entonces todo tiene que ver no conmigo, sino con el Señor, como aprendimos esta mañana. El reino, los que reinan con Cristo, no es para reinar para sus deleites, no son narcisistas. Los que reinan con Cristo, los que han entrado en el reino de Cristo, van a reinar para Cristo, para los intereses del Señor, y lo hacen desde ya. Todo lo que ellos hacen es para promover el reino de los cielos, para el bien de sus hermanos y de sus hermanas.
Son administradores de los recursos que Dios le ha dado para el bien de sus familias, para el bien de sí mismo, pero también para el avance del Evangelio. Eso es lo que no es para hacerse grandes. Es decir, lo que en el mundo es A, en el reino de los cielos, en el Evangelio es B. Y lo que allá es B, aquí es A. Ellos hablan de superación personal, autosuficiencia, autorrealización. Aquí hablamos de humildad, de necesidad y de que necesitamos más. Pobreza espiritual. Diametralmente diferente. Así, ese es el carácter que se espera de los que han entrado en el reino. Y para terminar, el Señor da un ejemplo. El Rey de los cielos, ¿cómo sirve a unos miserables, ciegos, que todo el mundo desprecia? Veámoslo para terminar. El reino de los cielos o el propósito de vida de Cristo es demostrado en la práctica para que ellos vean cómo es alguien que realmente ha entrado en el reino de los cielos o que Jesús es su Rey. Versículo 29. Al salir ellos de Jericó, le seguían una gran multitud y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, ¿qué dicen? Señor, Hijo de David. Esto es una actitud correcta, tal como la mamá y los hijos, la mamá de los hijos de Zebedeo y sus hijos. Esa fue la comprensión correcta de quién es Jesús, pero a diferencia, ellos dan una petición correcta. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió. Ellos no sirven en la sociedad, pero ellos clamaban, diciendo, Señor. Dice que clamaban más, con desesperación. Escúchame, Señor. No llegaron con ínfulas delante de Dios. Señor, haz esto, por favor, para mí. Gracias. Dios no está para ti. Dios no está para tus deleites. Dios no es ese ser cósmico que hace todas las cosas que el mundo gire para que tú seas feliz. Lo hace para sus propósitos. Pero estos mendigos, estos ciegos, estos miserables, recibieron lo que les pidió. Recibieron lo que le pidieron a Jesús, porque era una petición correcta. ¿Cuál era la petición? Ten misericordia de nosotros. No le piden lujos, no le piden poder, no le piden gloria. ¿Le piden qué? Ten misericordia. Ten misericordia de mí. Versículo 32. El Señor le da la misma pregunta que le hizo a los hijos de Zebedeo y a la mamá. ¿Qué queréis que os haga? Es lo mismo. Unos llegaron, ¿qué quieres? Dice el Señor. Estos llegan y el Señor también le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ellos no dicen, bueno, que hijo de David. Le estaban reconociendo como el Mesías, que era el rey. Y no le están pidiendo lo mismo que pidieron sus discípulos. Ellos sabían su bancarrota espiritual, social, de todo. ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, otra vez. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Le piden algo básico. Básico. Algo necesario para la vida normal. No le piden lujos, no le piden grandeza, no le piden cosas extra. Señor, dame de lo básico. Dame lo que necesito. Esto es lo que yo entiendo que necesito, Señor. Entonces Jesús, ahí no dice, hermanos, se compadeció. No dice eso. Ellos no enternecieron el corazón del Señor. Ay, tan bello.
No, le voy a hacer algo. Cito. Me conmovieron el corazón. No. Cristo no se conmovió por ellos. Dice compadecido. Es una compasión de Cristo que tiene y decide tener compasión nada más. La gente, nosotros, hermano, tú puedes llegar con lágrimas al Señor, pero Él conoce tu corazón. Señor, por favor, tú sabes que si tú conviertes a ese muchacho, yo te serviré por siempre. Y queremos dar peticiones al Señor, pero para nuestro deleite. Y estos hombres miserables obtuvieron lo que le pidieron porque tuvieron la actitud, reconocieron quién era. Y le pidieron según lo que es la verdad. Señor, solamente necesito misericordia de ti, es lo que necesito de ti, misericordia. No tengo nada que ofrecer, nada que entregar, no quiero luz. Te quiero a ti, Señor. Quiero que tú hagas algo por mí, lo que tú creas que yo necesito. Y el Señor dice, recibieron la vista. ¿Y cuál fue la respuesta? Le siguieron. No estamos diciendo que los hijos de Zebedeo dejaron de seguir al Señor. Pero miren cómo estas personas humildes llegaron también ante el Señor. No fueron rechazados por el Señor. Los hijos de Zebedeo tampoco fueron rechazados, pero sí fueron limpiados en su mente. Ellos tenían la actitud correcta y siguieron al Señor. Entraron en el reino de Dios. En conclusión, el mundo no gira en torno a ti. El evangelio no es para narcisistas y hedonistas. El evangelio es para todo aquel que se humilla, se arrepiente y reconoce que Jesús es el Rey y que toda su vida debe girar en torno al Rey y no a sus propios intereses. Los valores, los objetivos, los propósitos de aquellos que están en el reino de Cristo son diametralmente diferentes al mundo. No le dan el mismo valor a los términos hedonistas y narcisistas que le da el mundo. El Señor dice, yo me compadezco con el que yo quiera compadecerme. Así que lo único que pedimos es en nuestras oraciones, ten misericordia. ¿Cómo oramos? ¿Cómo estamos orando? Como tú oras, está revelando, hermano. Está revelando, hermana. ¿Cómo te ves tú delante del Rey? ¿Te ves como un miserable que necesita misericordia? ¿O te ves como ellos que tienen derecho a estar en los mejores puestos, más privilegiados del reino? Que el Señor nos ayude, hermanos. No podemos amar, hermanos. No podemos amar a Dios por sobre todas las cosas si nos amamos más a nosotros mismos. No podemos amar a Dios sobre todas las cosas si nos tenemos más amor a nosotros mismos. Niégate a ti mismo. Número 2. No puedes servir a otros con amor sincero, con compasión, si estás más interesado en tus propias cosas y no estás interesado en el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, para negarse a uno mismo, es necesario nacer de nuevo. Quien entra en el reino de Dios y demuestra que está en el reino de Dios, no es porque, bueno, yo ahora voy a ser humilde. No, es que Cristo lo hace humilde. Hay una autopercepción de que yo necesito de Dios misericordia y se humilla delante de la poderosa mano de Dios. No busca a Dios por sus dádivas, busca a Dios por lo que Él es. Ese es alguien que ha entrado verdaderamente en el reino de Dios. Y aquel que cree que está en el reino de Dios, pero sigue pensando en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo lo atraen demasiado. Las cosas de Dios son solamente para el domingo. Esa es una persona que cree, pero está autoengañada. No está verdaderamente en el reino. Así que yo llamo a todos a que nos evaluemos. Señor, ayúdame a ser como estos ciegos, estos pobres que piden desesperadamente de tu misericordia, de tu amor en todas las cosas. Que nos ayude, Señor, a evidenciar si somos de parte del reino, si somos parte del reino de Dios o no.
y que nos ayude a cambiar nuestra mente. Os ruego, pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, selle su palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo.